buenos días. Ya aquí estamos grabando con el doctor. ¿Nos quieres platicar un poquito de quién eres, sobre todo para la audiencia? Un poquito, sí, pues si quieres platícanos un poquito de quién eres. Claro que sí, gracias a ustedes, a Alex, a Rod, a ti, Filipo, por la invitación. Gustoso estar aquí, créeme, encantado de colaborar y más así en esto entusiasta de gente joven. La verdad, me encantó cuando me comentaste esto. Bueno, mi nombre es Alfonso Núñez, yo soy médico especialista en traumatología y ortopedia, con un posgrado subespecialidad en cirugía de columna y con un doctorado en microcirugía de columna vertebral, que es a lo que más me dedico, a ver patologías o enfermedades de la columna vertebral. Ok, va. Sonó muy fregón y sonó... Sí, la introducción como Sí. que sí está practicada. Sí, sonó muy chido. Oye, pues a mí me gustaría empezar como que este podcast así de plano con una pregunta súper rápida para la audiencia, para los que no sepan. Ujú. ¿Cuántos años tuviste que estudiar para hacer tu carrera, ese posgrado, ese doctorado? ¿Cuántos años en total fueron para la audiencia que no sabe? Claro. Mira, de licenciatura de lo básico, que es como cuando alguien estudia contaduría, cuando es una ingeniería, una arquitectura, de esos son 7 años en medicina. 6 son de estudio y 1 de servicio social. Eso completa tu grado, que son 7 años en total, que por eso a algunos se les dice en algunos medios doctor. En realidad el grado de doctor es cuando haces, además de la licenciatura, otra especialización, ¿verdad? Se le dice doctor porque no hay una licenciatura que lleve 7 años de estudio. Si haces arquitectura son 5, si haces una licenciatura son 5. En la licenciatura en medicina son 7. Por eso se le dice doctor, pero el término correcto legal es licenciado en medicina. Y tú cuando terminas la licenciatura en medicina sales como médico. Si tú correctamente quisieras referirte a alguien que hizo medicina, tú le dices médico. Oye, médico, por favor. ¿Por qué doctor se lo puedes decir a alguien con un doctorado en economía, con un doctorado en arquitectura, con un doctorado en maxilofacial o en cirugía dental, ¿verdad? Entonces, en realidad, no todos somos médicos, pero se le da de acuerdo al grado de estudio que lleves a los años. En medicina es por eso que se le dice doctor. El término sería médico. Sí, sí he escuchado eso, que últimamente se ha adaptado mucho a doctor a referirse a un médico, pero que en general pues es el grado más alto de de conocimiento, de algún estudio. Exactamente. Puede haber un doctor en letras, ¿verdad? Hay un programa en la TV que le dicen Doctor García, un comentarista deportivo. Bueno, él es dentista, creo. Bueno, se le dice doctor porque hizo un posgrado más. En realidad no es un médico que abre el cuerpo humano o estudia el cuerpo humano, pero es así. Puede haber doctor como el licenciado Ernesto Zedillo, ¿verdad? Expresidente de nosotros, que fue un doctor en economía. Casi todos los presidentes llegan a tener un doctorado, ¿verdad? Porque así lo exige la nación. Nosotros hicimos 7 años de medicina, que es la licenciatura, y luego viene, en esos 7 años de medicina, son 6 de estudio, 1 de servicio social. Y si tú quieres hacer algo más, que no estás obligado, pues estudias para prepararte para una residencia médica o una especialización, que es lo mismo. Se le dice residencia médica porque prácticamente vas a vivir en el hospital donde la hagas, ¿verdad? Porque tu horario habitual en todas son 36 horas de trabajo por 12 de descanso. Entonces prácticamente estás en un hospital. O sea, hay otros que son diferentes de acuerdo a la carga física que tenga el hospital y a la rama que hayas escogido de esa especialización. Las áreas quirúrgicas, por ejemplo, son un poquito más demandantes en lo físico, pero hay otras áreas de la medicina, como la medicina interna, que es demandante en lo físico, pero también en lo científico. Porque te implica que el paciente no le preguntas cómo estás, está inerte. Está prácticamente dormido y tú, el médico internista, tiene que ver cómo funciona su cuerpo, leer los exámenes de laboratorio, interpretarlos, deducirlos y de acuerdo a su estudio, determinar qué acción va a tener para eso. Las áreas quirúrgicas son más de que, oye, ¿qué le pasó? ¿Se le rompió un hueso o qué? Vamos a ver científicamente cómo acomodarlo. Oye, ¿le duele el abdomen? Vamos a determinar científicamente por qué le duele el abdomen y qué hacer. ¿Ah? Entonces, eso es. Luego puedes hacer, después de la especialización, viene una subespecialización, que en realidad yo creo que se le debería de llamar supraespecialización, porque sub es por debajo y supra es arriba. En realidad, pues, por ejemplo, yo hice la medicina y luego la especialización 4 años y luego hice 1 año más de cirugía de columna vertebral, que eso sería la supraespecialización, y luego microcirugía de columna vertebral, que sería pues como la supra de la supra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces serían 7 años más 4, 11,
más otro 12, más otro 13 años. 13 años. 13 años. Prepárate, Filipo. Sí, me tengo que preparar. ¿Eh? O sea, es largo, pero es tan largo como tú quieras. Pero en realidad, pues te sigues preparando porque vas a los congresos, expones pláticas, das talleres. Y talleres me refiero que puede ser un taller de medicina avanzada, ¿cómo se llama? De cómo operar a un paciente ahorita con la cirugía robótica, cómo hacerlo con las gafas en 3D, cómo hacer la microcirugía, cómo hacerlo en un maniquí, que prácticamente el maniquí te da los signos vitales como si estuviera vivo. Entonces son cursos ya muy supraespecializados. Pero en general eso fueron para mí, para la trayectoria que llevo, fueron 13 años. Okay. No, wow, 13, es que 13 años yo sigo. O sea, para nosotros 13 años es más de mitad de nuestra vida, ¿no? Entonces... Tendrías que tener 26. Tendría que tener 26, exacto. Doctor, yo le quería preguntar, cuando usted decide tomar el camino de volverse un médico y luego llegar al punto de ser doctor, ¿no? Esa vocación que usted sintió, ¿de dónde nació? ¿Desde chiquito? ¿La sintió ya a mitad carrera? Yo he conocido doctores que me dicen, no, hasta la residencia me di cuenta que yo quería ser doctor y así. ¿Dónde nació esa vocación para usted? Ya, te lo puedo responder yo creo que de dos maneras. Una, la que yo nació de mí, y otra la que alguien me dijo. Te digo que la que alguien me hizo porque dice mi papá que desde los 4 años yo quería ser médico. Y le digo, ¿cómo, papá? Dijo, sí, porque desde los 4 años mi papá veía una serie que se llamaba Hombres de Blanco. Y yo la veía con él. Y dice mi papá que desde entonces yo le decía, es que yo quiero ser doctor. Y que un día mi papá se enfermó de la garganta o algo así, que yo le dije, a ver, abre la boca, y me puse en su pecho y él estaba acostado. Y ahí le exploré la garganta. Oh, estás malo de la garganta. Entonces dice mi papá que desde que él se acuerda de esa anécdota entre los 4 o 5 años, que yo le dije, yo voy a ser doctor. Y aparte me dice mi papá que en una Navidad, yo que le escribí la carta a Santa Claus, le pedí un estuche de médico militar, un estuche de medicina de médico militar que se llamaban esos juguetes Mi Alegría. ¿Ya? Ya, que fue lo que pedí. Dijo, no pediste una pista de carreras, no pediste una bicicleta, pediste un estuche de medicina. Dijo, y así como que vagamente ya me acuerdo algo de eso. Eso es lo que me dicen mis papás. Y luego la otra es la que nació verdaderamente, o originalmente, no verdaderamente, originalmente de mí. Que eso fue entre la secundaria y la preparatoria. Iba un fraile a la universidad, a la escuela de nosotros, y él me dijo, oye, tú como que quieres ayudar a la gente. Me decía, te propongo ayudar. Y empezó a darme clases de teología y me llamó el Espíritu de Dios, la vocación del Espíritu de Dios, y estuve compartiendo las tardes con los franciscanos. Iba un rato con los franciscanos, aprendí acerca de la palabra de Dios que ya era inculcada en mi casa. Y luego de ahí me vino con un poco de vocación, pero después dije, no, es que yo sí quiero ayudar, pero no de esta manera. Quiero ayudar en lo físico, no en lo espiritual solamente, que se me hace muy loable. Y fue donde me empecé a ver más lo médico. Más lo médico. Y luego cuando hacen un examen que se llamaba de selección en la preparatoria o de ubicación, iba el gobierno, no sé quién, a hacerte un examen a ver para qué es Alex bueno, para qué es Filipo, para qué es Robert bueno. Y resulta que ahí salgo bueno para la ingeniería, ¿verdad? Pero yo quería ser médico. Y ya pues hago un trámite para una beca, me aceptan en la beca, en un lugar particular para esa beca, pero para ingeniero. Y yo le decía a mi papá, es que yo quiero ser médico. Dijo, no, es que aquí el papel dice que tú eres apto para ingeniería. Pero yo quiero ser médico. No, es que tú vas a ser ingeniero. Pero papá, yo quiero ser médico. No, eso es una cosa. Pero tus capacidades son para ser ingeniero, no para ser médico. Y acuérdate que tú arreglas muy bien los aparatos electrónicos. Dijo, no abriste la licuadora y la compusiste y se quemó el motor y lo reparaste. Esa es tu vocación. Tú tienes que seguir tu vocación. Pero es que mi vocación, no, olvídate de eso. Bueno, pues ya. Y le digo, papá, por favor. Me dice, bueno, te propongo una cosa, hijo. Cuando alguien no está a gusto en un lugar, hace todo lo posible por estar ahí e irse a lo que ama. Si tú verdaderamente amas la medicina como tú dices, vete ese año a esa beca. Digo, ¿qué? Sí, vete ese año. Cuando termines y me demuestres sacando el primer lugar, que eso no es lo tuyo, le digo, ¿pero cómo voy a sacar el primer lugar? Me dijo, porque te vas a esforzar por salir e irte a lo que amas. Le digo, es que no te entiendo. Dijo, no me tienes que entender, soy tu papá. Y los papás no preguntamos. Así que te vas a la ingeniería, haces ese año y para que te cambies a medicina, que es lo que amas, vas a sacar el primer lugar. Pues hice un año de ingeniería, pero yo no quería.
Pero bueno, no cumplí porque no saqué el primer lugar como de 180 personas, pero saqué el tercero. Y llego con él el año, papá, aquí está. Mis hijos, pues cumpliste media, porque yo te pedí el primer lugar. Dice, pero bueno, ándale, sacaste el tercero. Eso me demuestra que sí tienes vocación por la medicina. Vete a hacer medicina después de un año de ingeniería. Y le dije, papá, ya me inscribí. Y ese día que le presento la boleta, que era en papel, de que había sacado el tercer lugar después de un año, le muestro la boleta que ya me había inscrito en medicina. Y dije, recogí mi papel del tercer lugar y me fui directamente a inscribirme a la universidad. Y ya, entonces tuve que meterme como extemporáneo y de ahí, por eso me dedico a esto para explicarte la vocación. Más que decírtelo, como ponerte un punto de detalle que yo creo materialice lo que tuve que hacer para seguir la vocación. Y luego de ahí ya empecé medicina y le batallé como se batalla ahí en la medicina, porque uno cree que sabe estudiar y a lo mejor sabes estudiar para otras cosas, pero no tal vez para la medicina. Batallé y terminé la medicina y luego hice la especialización. Trabajé un año y luego hice la especialización. Okay. Pero esos yo creo que son los 2 puntos de cómo sentí la vocación. Wow. Okay. Wow, es que estuvo bien chida, me quedé así bien picado con la historia. Tú no vas escuchando. Sí, estuvo muy padre. Y mi otra pregunta iba a ser, o sea, siempre ligada con eso, dentro de esa misma vocación, ya haciendo esos 13 años que comentó, ¿usted sintió que como que su familia, amigos, pareja, lo apoyaron mucho en esa decisión que tomó? O sea, estuvieron, porque me imagino, porque no lo he vivido, que después de ciertos años en medicina se va gradualmente poniendo un poquito más difícil, ¿no? La cosa, los estudios, la demanda. Entonces, ¿qué tanto sirvió ese apoyo? Si es que hubo un apoyo, ¿qué tipo de apoyo fue? No sé si nos podría comentar un poquito sobre Claro eso. que sí, mira, contestando el premio, siempre lo sentí. Okay. Siempre una vez tomado un camino que fue con el apoyo, primero el permiso de mis padres, pero también el apoyo como que a la par. Siempre en lo que he hecho, mis papás siempre me han apoyado, tanto en lo profesional como en lo particular, que no tiene que ver con eso. Y siempre me he sentido arropado, cobijado por ellos. Y aparte, pues crecí en una familia muy unida. Yo soy el segundo de 4 hijos. Y actualmente todavía con mis hermanos nos decimos manito. Manito de hermanito. Mi hermana mayor me dice manito, yo le contesto un mensaje, le hablo, oye manita Cavia, ¿cómo estás? Ella se llama Claudia y yo le digo Cavia, porque de niño me dice, es que tú no podías decir mi nombre, me decías Cavia. Todavía actualmente, hace una semana que hablé con ella, le digo, manita Cavia, ¿cómo estás? Muy bien, manito Ponchito, ¿y tú cómo estás? Entonces siempre me he sentido arropado, parte de eso, pero también apoyado por mi hermana mayor, por mi papá, por mi mamá, por mi hermano menor, por mi hermana de intermedia, o sea, por todos, fíjate. Y actualmente aún, ahorita, a esta edad que apenas tengo, ¿verdad? Me siento todavía arropado por ellos, cobijado. Yo creo que ese apoyo nunca ha terminado. Yo creo que lo sentí desde que, no te puedo decir que desde que nací porque no tenía conciencia, pero yo creo que desde los 4 o 5 años que me empiezo a acordar de la vida, siempre me he sentido apoyado. Siempre lo he tenido. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que me haya materializado en esto que ahora tengo, que lo amo porque es 24/7 la profesión. Yo le digo a mis hijas, hay 2 aspectos que aprendí en la vida, lo profesional y la profesión. El profesional hace lo que tenga que hacer al 100% sin que se lo pida, ¿verdad? Ese es el profesional. Y la profesión es a la cual te dedicas. Tú puedes ser un profesional en limpiar edificios porque lo haces al 100%. Yo puedo tener un grado de estudio muy avanzado y a lo mejor tener una profesión, pero tal vez no soy profesional, porque no sigo los estándares de conducta, de ética y de moral de lo que me estoy dedicando y de entregarme al 100%. Una vez aprendí de alguien que dijo, lo oí, para llegar a donde nadie llega, tienes que estar dispuesto a hacer lo que nadie hace. Y si entiendes eso, dices, bueno, vale la pena a lo mejor no haber seguido con mis amigos de la prepa todo el camino que yo quería en ese momento, pero no entendía. Yo decía, ¿por qué me tengo que despegar de ellos? ¿Por qué no puedo ir a esta fiesta? Si venimos de la prepa y ahora es la universidad, no debe cambiar nada. No, sí cambian las cosas porque es la evolución. Es como el arroz con leche, que era mi favorito de niño. Pues me echaba 1 litro de arroz con leche. Ahorita no puedo. Yo me echo media tacita de arroz con leche. Pero me hace una remembranza de cómo era de niño y cómo lo vivía. Y eso me hace sentir arropado aún ahorita a mis 50 años con ese recuerdo de mi infancia.
Ese es el apoyo que he sentido. Oh, qué bonita frase la de... Wow. Una Sí, lágrima. literalmente. También cuando hablamos así detrás de cámaras es para insultar al editor. O sea, esa Súper. es súper No, ya me normal. quedé muy bien ahorita. Quiero decir que yo voy a seguir haciendo preguntas, porque Claro. estoy aprendiendo muchísimo. Pero al momento que tú dices, ahorita juntando la idea de la vocación, del apoyo familiar y de los años, del trayecto, ¿usted siente que hay algunos en su mismo campo que no lo hacen tanto por vocación? Yo he escuchado el término que hay muchos doctores que nada más lo hacen por el dinero. O no lo hacen tanto por ayudar al prójimo, sino que lo hacen por el beneficio de ayudar al prójimo, ¿no? ¿Usted cree que todavía, o sea, sí puede ser doctor con esa mentalidad, porque sí existen, o que nada más es una idea de los que nunca han vivido ese campo laboral? Yo creo que lo puede haber en la práctica, no, en la teoría, pero no en la práctica, Ok, porque no llegaría. ok. Voy a obviar nombres, pero tuve una compañera en la universidad y un compañero que eran súper buenos, o sea, súper buenos en la nota final de la calificación, pero que ahorita ellos no figuran en la medicina, se retiraron de la medicina. De hecho, no ejercen la medicina. No la hacen, o sea, no la hacen, me refiero a no la ejercen, ¿verdad? Puede ser un ejemplo de esas personas, no lo sé, que tal vez dijeron, "Oye, pues por imposición, por tradición familiar y no por vocación". No creo que hayan sido ellos el caso del dinero, porque en realidad venían de gente acaudalada de Monterrey, ¿verdad? Tanto así que me acuerdo que ahí fue donde conocí los celulares, o sea, ahí no había, o sea, ni los doctores ni los maestros tenían un teléfono celular. Todos tomamos el camión, menos uno de esos amigos, ¿verdad? Yo no conocía lo que era un chofer en eso, y ahí vi un chofer, una persona que lo llevaron a la universidad. O te digo, a lo mejor no eso, pero sí que no fuera la vocación. Sí he escuchado eso. Yo creo que es un precio muy alto el que pagarías si estudias medicina, porque le vas a invertir mucho tiempo de tu vida para después decepcionarte. ¿Por qué te vas a decepcionar? Porque la remuneración económica no la vas a tener inmediatamente. La vas a llegar a tener secundariamente a que hayas alcanzado el éxito, y el éxito es basado en cuál es tu propósito de vida. ¿Okay? ¿Cómo es tú que quieres tu vida? A lo mejor dices, oye, pues yo quiero una vida dedicada 100% al hospital. Bueno, cuando llegues a eso encontrarás el éxito. Yo quiero una vida combinada entre la familia, entre eso, la encontrarás. Yo creo que es más una utopía o una idea de alguien que a lo mejor ha vivido la medicina, pero en el primer año, en el segundo, pero no que haya recorrido, porque si recorriste todo el camino de la medicina, no recuerdo a alguien que yo haya visto en mi vida que sea por dinero. A lo mejor en los primeros años sí, o tal vez el caso como te dije, pero terminan no ejerciendo. Porque en realidad hay otras cosas que te van a dar mejor dinero. Puede ser que ya una vez cuando terminas y que lo hiciste ya con vocación, veas que hay otros métodos de cómo ganar dinero más rápido, eso sí. Pero no que lo hayas hecho inicialmente pensando en la medicina y terminarla por ganar dinero, porque no va a ser así. Okay. No, hombre, o sea, para dar un poquito de contexto mío, yo estudié también un semestre de medicina en el TEC, estaba en las mismas clases que Filipo, pero luego decidí cambiarme. Ahorita estoy estudiando una ingeniería. Esto lo hice, la verdad, porque al tomar ese semestre, como dices, el estudio, todo eso, me di cuenta que la medicina no era mi pasión mía, de que la mía personal. Me di cuenta que la carrera, en mi opinión, era algo que necesitabas tener mucha pasión para la medicina para poder cruzarla entera, porque era mucho, como dice, mucho que le tienes que meter. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, no salir a fiestas, por ejemplo. Y por eso decidí cambiarme, porque dije, a ver, tuve que pensarlo bien, de que es salud, es medicina lo que en realidad de que me apasiona. Estoy dispuesto a sacrificar todo esto para poder ejercer la medicina. Y luego yo, en lo personal, llegué a la respuesta que no. Prefería hacer otra cosa. Prefería cambiarme a una ingeniería, por ejemplo, que es algo que siento que ahorita me está apasionando un poco más. Así que todo esto va más o menos para preguntar si crees que es algo necesario, la verdad, esa pasión por la medicina para poder ser un buen médico. O sea, no solo ser bueno estudiando, pero también tenerle esa pasión, para darle ese sacrificio hacia la medicina. Sí, creo que para lograr el éxito en lo que tú quieras, tiene que haber pasión y tiene que haber constancia. Sacrificio, pues yo creo que parcialmente, pero sí constancia
y pasión. Porque tiene que verdaderamente entusiasmarte a lo que vas. Que te levantes pensando, primero que te levantes alegremente. Si crees en Dios, que espero que sí, que agradezcas por haber abierto los ojos, ¿verdad? Porque habrá quien no los abrió ese día. Y segundo, que puedes ver a la gente que amas. Y luego otro, que vas a donde te gusta estar. Por eso yo creo que en las empresas, cuando uno trabaja o en un lugar, dice que importa mucho el ambiente de trabajo. Cómo te desenvuelvas, con quién desenvuelvas, la interacción que tengas con esas personas, porque eso te lleva gustoso, ¿verdad? Y si tienes la pasión, pues te ayuda a que aunque la actitud de otra persona no sea la adecuada para ti, no lo veas como una interferencia en tu vida, porque tú tienes la pasión de hacerlo. Y si a esa pasión le agregas la constancia, que es estarlo haciendo, pues vas a llegar al éxito, porque nadie nace sabiendo, ni las personas que son súper inteligentes o súper dotados, porque a lo mejor una vez les tienen que enseñar la cosa, pero no nacen sabiendo. A lo mejor si ponemos un niño superdotado a leer el náhuatl, no lo sabe, pero ya una vez leyendo el libro tal vez lo hizo. Pero tuvo que haber el inicio una vez. Entonces sí creo que se necesita la pasión, la vocación y la constancia para alcanzar el éxito. Y el éxito va proyectado en base a lo que Alejandro Vela quiera de su vida, a lo que Filippo Manduca, a lo que Robert, a lo que Poncho haya deseado como éxito para su vida. Y yo le iba a preguntar sobre si usted cree que hay alguna habilidad tal cual puede ser una persona que sea más perseverante, una persona que sea más humilde, una persona que sea un poquito más honesto. ¿Cuál de estas como que habilidades usted cree que forma? Yo sé que un doctor debería tener varias, un poquito de cada una, ¿verdad? Pero que usted haya visto compañeros que haya tenido al lado, que diga, esta persona, o sea, yo lo volteé a ver y decía, eres una persona muy humilde y eres bien fregón. O sea, o eres una persona que de verdad te pusieron todas las cartas así en contra, igual fuiste lo suficientemente perseverante para seguir adelante. ¿Cuál habilidad usted cree que es la mejor para como que para ese ámbito o ese campo laboral? Creo yo que voy a responder sin que sea esa la empatía. La empatía. La empatía. Okay. Yo creo que es la principal. Porque la empatía es como el dicho que dicen, ponte en los zapatos del otro. Tienes que pensar en el otro y no en lo que tú sabes, sino en cómo se siente la otra persona. Yo creo que parte de las cualidades del ser humano pues son el raciocinio, la conciencia, el perdón, la empatía y la evolución. Y el legado, que todo ser humano, ¿qué define la humanidad? Es que tengas esas, que seas consciente de lo que haces, que razones lo que haces, que seas capaz de sentir perdón y dar el perdón. Otra, la empatía, que seas capaz de ponerte en la situación de la otra persona, aunque haya hecho algo incorrecto, pero que pienses cómo se siente esa persona para haberlo hecho incorrecto, lo correcto, o la enfermedad, o cómo se siente en su angustia esa persona. Y otro, el legado, que el ser humano lo que le define es que dejes algo bueno para otras personas, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que nos diferencia, y dentro de eso, toco eso lo que yo considero que es lo que define un ser humano. Ahorita que hay mucho la inteligencia artificial, los humanoides, ¿verdad? Yo nunca lo he leído en ningún lado, pero así lo asumo yo en mi raciocinio, ¿verdad? Que son las cosas que nos van a diferenciar de la inteligencia artificial y los humanoides, ¿verdad? Que tengas esas cualidades. Bueno, hablando una de esas, yo creo que en la medicina se necesita mucho la empatía. La empatía. Saber que esa persona que está frente a ti, a lo mejor no te dice, ayúdame, pero está poniendo su confianza en ti y tú tienes que ser honesto. Y puedes ser honesto sin ser brutal. A lo mejor si sabes que tiene una enfermedad que lo va a matar, pues depende mucho cómo lo digas, ¿verdad? La honestidad no va acompañada de ser bruto en las cosas que uno dice. Es de que digas honestamente lo que es. Yo a veces cuando me dice alguien, te voy a ser 100% honesto, yo digo, ay, cabrón. Entonces esta persona no es honesto, porque tiene que anunciarme que va a ser 100% honesto, y la honestidad nada más es una palabra. ¿Eres o no eres honesto? La honestidad no cabe el 100%, no cabe el 99% el 1%. La honestidad es honestidad, o sea, es o no es. Entonces, Filippo, yo creo, en mi parecer, que lo principal para hacer la medicina es empatía. Okay. Es empatía, que puedas tratar de entender lo que siente la otra persona y que aunque tú no lo sientas, entiendas lo que él siente. La empatía lo pondría yo. Okay. No.
Y sí, la humildad también, ¿verdad? Sí. Pero aún más la empatía. Okay. Sí, no sé por qué se me había ido la palabra empatía, pero... ¿qué iba a decir? Que ahora cambiando un poquito, si quieres, la dirección del cuestionamiento, ¿no? Me gustaría preguntar, porque yo me acuerdo cuando yo hacía natación y subía y estabas tú, ¿no? Así, con todos los grandes, ¿no? Y me recuerdo que usted también hacía natación en ese entonces. Así es. ¿O sigue haciendo natación ahorita? Ya la natación no a partir de la pandemia porque cerraron las albercas y me puse a hacer otros ejercicios, pero sigo haciendo ejercicio. Ok, perfecto. Pero bueno, yo de chiquito recuerdo subir y ver que usted hacía deporte, estaba con su familia, o sea, lo veía muy presente con su familia, aparte haciendo deporte. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es encontrar ese balance entre lo profesional, lo personal y también como que lo psicológico, físico? Yo me refiero al deporte, ¿no? O sea, como que para desestresarte, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese balance? ¿Qué tan difícil es encontrar ese balance? ¿Y cómo le hizo usted para encontrar ese balance? Gracias. Yo creo que viene dado en la conciencia, que primero no sepas que tienes que hacerlo, porque si no sabes y lo agregas a tu vida, va a ser muy difícil que ya en tu vida plena lo agregues. Si desde ahorita en las bases, vamos a poner el ejemplo ustedes, desde ahorita dices, oye, bueno, yo no voy a perder la brújula, que tengo que tener una buena salud, que tengo que tener mi familia nuclear, que ahorita son mis padres, mis hermanos, y después si Dios te quiere y tú lo permites, la tuya misma, la fe en lo que tú desees, y el ejercicio. ¿Verdad? Le decía a Robert hace unos minutos que lo que va a detener tu persona es tus músculos y tus huesos. Tu persona es lo que siempre te va a acompañar toda la vida. Yo quisiera que mis papás me acompañaran toda la vida, pero va a llegar el momento en que por naturaleza, pues no va a ser así. Yo quisiera estar toda la vida presente en la vida de mis hijas, tal vez no va a ser. Pero sé que el único que va a estar toda la vida con Poncho Núñez es Poncho Núñez. ¿Verdad? Y si en un momento consciente uno dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer un balance entre eso, entre mi salud? Porque soy yo mismo. Soy el que siempre voy a estar conmigo, la familia, la fe, lo profesional. Desde ahorita te enseñas a cómo hacer para eso. Yo creo que tiene que haber un equilibrio muy importante porque hay casos de gente que llega a ser muy buena en algo y dejan otras cosas. ¿Verdad? Una vez mi papá me enseñó un ejemplo y mi mamá que me decían, ¿cuántas manos tienes? 2. Bueno, la vida, hijo, se compone de 3 esferas de cristal. Una es tu salud, la otra es tu trabajo y la otra es tu familia. Y le digo, ¿y luego? Bueno, quiero que eches a andar las 3 esferas, pero tienes 2 manos. Dijo, entonces en un momento tú vas a querer ver algo más y va a haber distractores en tu vida que vas a voltear a verlos y tal vez vas a soltar una de las esferas, dijo. Y me dijo, y te voy a decir cuál suelta la mayoría de las personas. La salud de ellos mismos. Cuando es lo único que los va a acompañar toda la vida. Dijo, el trabajo, no. Si tienes que soltar, me decía mi papá Don Gato. Suelta el trabajo. ¿Qué? ¿Sí? No sueltes a la familia, no sueltes tu salud, que eres tú mismo, porque es el amor que tú te das a ti. Y si tú te tienes que amar, pues como dicen muchos, pues primero amate y luego, pero sí, el amor es lo que tú vas a tener para ti. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio en eso. Ahorita en la mañana pues, quería hacer ejercicio, fui y todo. Le llamé a una de mis hijas, oye, no, papá, no quiero. Bueno, pues yo sí voy. O sea, vamos, me hubiera encantado que ella hubiera salido ahorita a las 7 de la mañana conmigo, ¿verdad? Pero no fue así. Bueno, pero no voy a dejar de hacer ejercicio. A lo mejor no hice todo el ejercicio que quería, pero una parte. Pero aparte desayuné. Luego vi un paciente, luego llegué. Pues digo que sí es muy importante el equilibrio. Y el equilibrio yo creo que lo primero, y voy a tocar un punto que a lo mejor no es para todos, es la fe. Okay. Es la fe. Si todos tenemos fe en algo, pues bueno, tenle fe a eso. Y segundo, tú eres lo que da ese equilibrio. Pero jamás te descuides a ti mismo. Jamás. No sé si leyeron el libro o lo conocen, yo creo, El Mago de Oz. Sí. Yo se lo he dicho a varias personas, o sea, la analogía del Mago de Oz, ¿qué decían? Le decían a Dorothy, no te salgas del camino amarillo porque va a haber esto. Si tú sigues el camino amarillo y vas a llegar. ¿Pero qué le pasa a Dorothy? Pues ve esto y se distrae. Y luego ve este otro y se distrae. Y luego va para acá. Como yo ahorita el micrófono me distraigo y no me oigo así. Así es la vida. Va a haber factores que va a haber en la vida. No es que intenten distraerte, es que los va a existir porque eso es parte de la vida. Es lo que nos hace ser lo que somos en este planeta Tierra.
Y tú cuando trazas tu objetivo, no siempre el camino más rápido es el recto. ¿Verdad? Pues, pero sí, cuando haces tu camino, tú sigues ese camino. Aunque haya distractores, disfrútalos, velos y todo ya, pero no te salgas del camino amarillo porque lo vas a volver más sinuoso todavía, de mayor curva, y ese camino que ya estaba trazado, tú te lo vas a ir haciendo más pesado. Entonces sí creo que debe haber el equilibrio, y el equilibrio creo que empieza en la fe y empieza por ti. Bueno, yo voy a sacar aquí porque tengo más preguntas aquí, ¿no? Y si no se me van a ir. Yo le quería preguntar, porque yo de chiquito veía mucho series así, Grey's Anatomy, ER, no sé, puras series así, ¿no? Puede ser New Hampshire, o sea, puras series que tú digas de doctores. Good Doctor. The Good Doctor, exacto. Doctor House, exacto. Yo le quería preguntar, ¿qué tan cierta es esa perspectiva que te dan? O sea, esas series, aparte de que muchas te hacen parecer que el doctor es el campo laboral más peligroso que existe. Por ejemplo, me acuerdo Grey's, que matan a doctores, entra gente, disparan y tú dices, ¿cómo? O sea, no sabía que era tan peligroso no ser doctor. ¿Qué tan ciertas son esas perspectivas que te brindan las series? O al final de cuentas solo son series. Son series, tienen algunos destellos, trazos o salpicaduras de lo que es, porque la intención de lo que es la medicina, porque la intención de esas series es llamar la atención. Les voy a contestar con una pregunta. ¿Qué es lo que venden las noticias? ¿Qué es lo que vende el periódico? ¿Cuándo ves una buena noticia o cuántas buenas noticias ves en un periódico, en un noticiero de radio, de televisión? ¿Cuántas buenas noticias ves contra cuántas desagradables o malas? La mayor parte son malas. Las buenas noticias no venden. El escándalo es lo que vende. De lo que está hecho, lastimosamente ahorita vivimos una etapa de mucho acceso a la información y desinformación. Porque lastimosamente ahorita, aunque tenemos todos, no sé, voy a poner un ejemplo, el 90% de los mexicanos tenemos acceso al internet. Bueno, por ahí lo dejé el teléfono. Pero aunque tenemos más acceso, estamos más desinformados porque el origen de la información es irreal. Es irreal, ¿va? Las series, contestando a tu pregunta, tienen algo de irreal, pero basado en realidades. Pero es como cuando tú dices en una película, esta película está basada en hechos reales. Se han modificado algunas situaciones, ¿verdad? Porque modifican porque es hollywoodense. Y Hollywood, a fin de cuentas, o el cine, lo que vende es que te atraigan. Emociones. Emociones. Si ponemos en una serie de esas Good Doctor, oye, pues que sabes que el paciente acudió a urgencias y el doctor dejó de ir a recoger a su hija para darle... Eso no va a llamar la atención. Tiene que haber algo grave que aumente parte de la humanidad del morbo. Pues que mataron al médico. Digo, sí ha habido casos. De hecho, aquí en Nuevo León entró unas personas a un quirófano a querer hacer eso. No sé si al final de cuentas pudieron. Han secuestrado a médicos, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo menos. Eso es lo menos. Pero hay que entender que son series que están... O tenemos que saber más bien que son series diseñadas para vender, ¿verdad? Y lo que venden es que pues termine una relación buena, que termine en algo que no es tan bueno o algo así, ¿verdad? Pues digo, tienen matices, salpicaduras, connotaciones, taninos como en el vino, de cosas que tienen que tener ese sabor para que nos llame la atención la serie, ¿verdad? Pero digo, es parcialmente. Están basadas en hechos reales, pero modificadas, ¿verdad? Y como que exagerados así para vender. Exactamente. Y ahí te voy a decir, la situación, por ejemplo, para mí, Poncho, y ahora sí que en mi pellejo, en mi piel, en mis ojos, en mis 5 sentidos, la situación más difícil o más estresante que he vivido en un quirófano. Que justo iba a ser mi siguiente pregunta. Bueno, en medicina fueron 2 situaciones. Perdón. Dale. Una, que estando yo como médico de urgencias en mis primeros años, ya recibido y todo como traumatólogo, me dicen en el hospital donde trabajaba, oye, ¿sabes qué? No llegó el urgenciólogo. ¿Por qué? No, pues hubo un altercado. ¿Te puedes quedar, doctor? Le digo, pero pues espérame, yo soy traumatólogo. Dicen, sí, pero pues alguien se tiene que quedar. No puede haber el área de urgencias sin un urgenciólogo. Yo soy traumatólogo, sí, pero pues tú eres el más cercano. Después de un urgenciólogo, tú eres el... Bueno, pues órale. Y me quedo. Y dije, bueno, pues ¿qué puede pasar? Oye, pues pasó que llega un chico de 16 años que se accidenta en una construcción y llega con una varilla en la axila que le sale por el cuello. Le entró por la axila, le pasa a 2 centímetros del corazón, le perfora el pulmón y le sale por la clavícula aquí. Y llega el chavito así, de 16 años.
acostado. Y le digo, hola, doctor. Oiga, es que me caí. Estaba yo jugando en la azotea y me caí y luego ya entran los paramédicos. Doctor, oiga, los signos vitales. No, pues estable. Hijo eso. No, pues ahora le pásalo una tomografía que se llama TAC para ver cómo está. Y yo, pues, le habían cortado la varilla de aquí. Había una construcción donde las varillas, pues, salían. El muchacho andaba en la azotea, cayó así y al meter la mano, pues, la varilla la atravesó. Entonces, la varilla se la veías por la axila. Luego, pues, aquí no la veías y la veías salir acá. Yo decía, ¿cómo vive? Pues ya veo el TAC, que es la tomografía, un estudio rápido, como una resonancia, pero más rápido. Y la varilla la atraviesa y pasa a 2 centímetros, algo así, de una arteria muy importante que se llama aorta, que es la que lleva la sangre del corazón a todo. Y se mete en un agujerito que hace un arco la aorta, entra por aquí. O sea, la roza, pero no la hace sangrar. Luego pasa por una aurícula. Pues háblale a los doctores y a los que hacían eso, que yo no lo hacía. Yo podía entrar y ayudar, pero lo hacía un cirujano. Pues, y ya, con tal, que se termina operando al chico este y sale vivo. Y luego me dice el doctor, ya después yo pregunto a los 2 días, ¿cómo le fue con...? Porque yo en ese papel no me podía desprender del área de urgencia. Yo nada más tenía que canalizar. No pude entrar a la cirugía de él, aunque podía. Y en título lo puedo hacer. No lo podía hacer porque no podía dejar el área de urgencia. Lo hacen los cirujanos cardiotorácicos, lo salvan. Y después yo me encuentro al doctor, digo, que se llamaba Patiño. Le digo, doctor, ¿cómo le fue? Que en paz descanse el doctor. Y me dice, no, fue muy bien, mira, Ponchito. Lo chavo como si nada. Y me ve y me recuerda, ay, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, no, ¿sabes qué? No, pues pasó esto. Le digo, ok, ya te vas a tu casa. En unos días te vas. Y se fue. Yo creo que esa fue la situación así más. Esa y otra donde tuve que quitarle la custodia de un menor a sus papás. O sea, se los tuve que quitar. O sea, ¿por qué? Porque por una cuestión de fe, de religión, llegó un... No por una cuestión de fe, me adelanté mami. Llegó un menor de edad, de 12 años de edad, con una fractura luxación en la columna vertebral. Y esa fractura luxación, el niño era, si no se operaba en la columna, podía quedar paralítico para toda su vida. Un niño de 12 años de edad. Estaba en Tamaulipas, se cae de un árbol, se le fractura y luxa la columna, pero llega moviendo las piernitas. O sea, llega bien. Eso que se llama una fractura luxación con un paciente sin lesión medular son de las urgencias en columna, porque hay que operarlo antes de que se lesione la médula, ¿verdad? Pues ya hago todo y le explico a los papás que pues hay que operarlo y que probablemente va a ocupar sangre. Me dice, no, doctor, o sea, es que no puedes operarlo con sangre. Digo, no, mira, a lo mejor no lo ocupo, pero por si lo ocupo. No, es que no. ¿Por qué? No, prohibido. ¿Pero por qué no? Porque no queremos que le ponga sangre. ¿Por qué? No, porque no quiero. Dice el papá, yo no quiero. Pero por un acto de fe, no quiero. Pero algo de religión, no, yo no quiero que a mi hijo le ponga sangre. Digo, es que si no se va a morir, bueno, pues si se muere, ni modo. Digo, es que no puede ser, no, pues si se muere, ni modo, o sea, sería la voluntad de la vida, me dice, que quería que él se muriera. Digo, es que eso no es, o sea, no, pues. Entonces, lo hablo ahí con mi jefe, que fue uno de mis maestros, me dice, Poncho, pues, decide qué vas a hacer. Le digo, doctor, es que necesito operarse. Bueno, pues, el caso es tuyo. Parte de que crezcas en este servicio de columna es que te enfrentes a esto. Dice, entonces tú decides qué hacer, pero ¿qué puedo hacer? Pues y el doctor, una persona que fue mi maestro, que sigue siendo con más experiencia que yo, le habla al Ministerio Público que ve en el hospital y el Ministerio Público me dice, bueno, doctor, la manera en que usted lo opere es que le quite la custodia a los papás. ¿Cómo? Ellos ya no van a ejercer patria potestad sobre el niño. La va a tener el gobierno del Estado. O sea, ¿cómo? Digo, sí, que usted. Le digo, pero es que porque, pues ni modo, doctor, le toca a usted. Le digo, pero ¿por qué usted no, licenciada? Dijo, porque yo no soy doctora, usted. Pues bueno, fue lo que hice. Firmé los papeles y entonces el niño dejó de estar bajo la protección de sus papás y pasó a ser del sistema DIF. Entonces chocaba eso en mi cabeza que me dije, no, pues es que nadie está mejor criado que con los papás. Yo veía al papá que me decía, es que ¿por qué me lo quitas? Le digo, es que necesito operarlo. ¿Pero por qué lo haces? Me dice el papá, nadie ama a mi hijo como yo. Le digo, mamá, le digo, sí, pero es que no quieres que lo opere. Es que quiero que lo operes, pero sin sangre. Le digo, es que si llego a necesitar sangre y no lo transfundo, se va a morir. Pues ya, se tenía que morir. Le digo, es que no es así. Le digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hace? Pues bueno. Y luego ya, pues ya pasa, lo opero al niño, sale. No requiere transfusión de sangre. Lo opero yo mismo a ese niño. Lo opero yo mismo. Lo veo al niño caminar. Y al siguiente, no, lo vi y lo operé. Luego al siguiente día que voy y lo veo, le digo, oye, voy a poner un nombre ficticio porque no me acuerdo.
oye, Juanito, ¿cómo estás? Bien, doctor, pero estoy triste. Le digo, ¿por qué? Porque me operaste. Le digo, mueve las piernas y las mueve. Le digo, pero mira, ya tu piernita que casi no movías, ya la mueves mejor. ¿Sí? Pero ya me acaban de decir que ya no soy hijo de mis papás. Que por tu culpa dejé de tener papás. Así me dijo. Oye, no, se me salió una lágrima. Le digo, es que mira, es que tú no lo puedes entender. Le dijo, no, yo nada más sé que ahorita me va a cuidar el DIF y de un estado que yo ni soy. Porque yo soy de Tamaulipas y ahora me dicen aquí los policías que cuando salga aquí me voy a ir a una casa hogar. A lo mejor no era cierto, pero era lo que los policías le decían. A lo mejor no iba a ser así. ¿Ya? Y luego pues veo a los papás en el pasillo y los papás no podían ver al niño sin los custodios de policía. Entonces entraban los papás a ver a su hijo y el policía entraba y tenía que estar ahí con ellos viéndolo. No, pues yo viví... Eso fue yo creo que lo más dramático, emocional, y lo otro, lo tenso fue la cirugía de la varilla, que digo, no lo operé yo, pero lo recibí. Yo creo que esos dos eventos. Otro tercer evento, cuando operó a mi papá de la columna. ¿Sí se puede hacer eso? Yo había escuchado el mito que los hijos no pueden... Sí se puede, pero no se debe. Ah, ok. ¿Verdad? Sí se puede, pero no se debe. Exactamente, o sea. Porque puedes caer en un tema legal. Ok. Y yo decidí en ese momento correr los riesgos. ¿Verdad? Entonces, gracias con un amigo mío que se llama Juan Manuel Sandoval Herrera, lo ponemos a nombre del doctor y entre los dos lo operamos a mi papá. Él como titular y yo ayudándole. Pues digo, sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Y ya, entonces ese momento es cuando terminamos la cirugía de mi papá, que fue de columna, y al ver que se está despertando y verlo indefenso, esa persona de 1.90 de alto, que me había criado junto con mi mamá, que amo, o sea, y luego ver a mi papá todo indefenso, temblando, y así, o sea, ese momento se me arrugó el corazón. O sea, y fue lo que, gracias a Dios, y eso fue hace como 13 o 15 años, me hizo tomar más conciencia de la medicina, de lo frágil que somos, y por qué, como médico, al que atiendes debes de ponerle la cara de alguien que ames. Mi papá actualmente tiene casi 79 años, y si yo veo a alguien de 75, 79 años, hombre, le tengo que poner la cara de mi papá para decir, a esta persona que yo amo, ¿qué le haría? Esa es la empatía. Parte de la empatía. Oye, a esta señora de 75 años, que está chiquita, que es mi mamá, que se llama Juanita, pero mi mamá se llama Mari, si yo le pongo la cara, ¿qué haría? Si a esta niña de 16 años que viene por una desviación de la columna, fuera una de mis hijas, ¿qué le haría? ¿La sometería a cirugía o mando a la rehabilitación o le hago un bloqueo o le doy medicamento? ¿Qué hago? Yo creo que esa es la empatía que uno tiene consigo para poderla transmitir hacia el paciente y hacer siempre lo ético y lo moral, lo correcto. Bueno, pues ahorita tengo unas preguntas aquí de nuestro querido editor que le quería hacer. Primero lo que le quería preguntar es, ¿qué es una cosa del plan de estudios de medicina o de la carrera de medicina que crees que cambiarías si podrías? Si estuvieras a cargo de la carrera de medicina en el TEC, en una universidad, ¿crees que hacen un buen trabajo para educar bien a los doctores? ¿O crees que capaz sea mucho, sea muy poco? ¿Algún cambio que quisieras hacer? ¿Algo más? ¿Algún cambio que le quisiera hacer? Ya. Mira, actualmente no conozco cómo sea ahorita el plan de estudios actual porque lo dejé de tener contacto con ellos. Lo que yo recuerdo, te lo voy a contestar en base a lo que yo recuerdo. ¿Qué le pondría yo más? Énfasis en la moral y en la ética de la medicina. En eso es donde le pondría más. En el humanismo, en la humanización de la medicina y en la empatía. Y eso cae en la materia de ética o de moral de la medicina o ética de la medicina. Yo le daría más peso, más profundidad a esa materia que se lleva en primer año nada más y que yo creo que te debería acompañar toda la vida porque la vas olvidando en el quinto y sexto año de la universidad. Yo creo que esa la pondría todos los años, todos los años. Eso es lo que yo cambiaría o modificaría más bien. Sí. Y bueno, y la otra pregunta que tenía, que esa es un poquito más así, pero pregunta de ¿qué tan real es el mito de tronarse los dedos? Dice que cuando te truenan los dedos, se te enchuecan, no se te doblan, no se te los hacen enchuecas los dedos. ¿Tiene eso alguna base en realidad o es puro mito? No, no es mito, tiene algo de realidad. Es entre más veces lo hagas, más haces que las articulaciones se relajen. Y si lo haces innecesariamente, pues las puedes llegar a lastimar al paso del tiempo. Pero hay otras cosas que también lastiman. Por ejemplo, tú puedes tronar el dedo, oye, ¿ya? Pero si todo el día estás buscando que truene, aunque no truene, pues te lo vas a terminar lastimando. Si ya lo troné, mira, ahora ya no va a tronar.
Pero si estoy dale y dale, ahora voy a causar que haya un tronido que no era natural. Sí, mira, a ver. Pero si le vuelvo a dar, ya no va a tronar. Pero si estoy dándole, eso es lo que va a lastimar. Bueno, te digo, sí y no. O sea, un tronido está bien. Que tú digas, oye, me va a tronar el cuello. Es normal. La articulación necesita de la amplitud del movimiento ergonómico, que es lo que te decía hace rato del yoga. Entonces, no es malo, es malo la consistencia. Ok. ¿Eh? Bueno, no, es de que yo me trono demasiado. Todos los dedos, las rodillas, los hombros, de que el codo, el cuello, todo. Yo todo me lo trono. Y pues nomás como que me da de que preocupación. Que no sé. Si te preocupas que de tanto tronar te va a sacar todo chueco. Si te lo tronaras demasiado, si cuánto es demasiado, que te duela. Si tú ya te lo tronaste una vez y ya tronó, ya está ahí. No, es de que... Ya. Pero si acá rato buscas que truene sin que tronó, pues sí te lo vas a lesionar. Ok, pues muy bien. Ya, para que dejes de hacerlo tanto. Yo, doctor, le iba a preguntar un poquito más hacia, ¿cómo se dice? Como que el grupo de doctores, ¿no? Pone que hay un grupo de amigos que todos son doctores, cada uno tiene una especialidad diferente. Y ese es un poquito más de juego, si lo quieres ver así. Pero si hay alguna especialidad que todos se le echan encima. O sea, como que se burlan de ese especializado. Sí, yo entiendo que cada quien su mérito y cada quien es profesional en su ámbito. Pero si hay alguno que tú dices, todavía voy a decir uno y no es para insultar, es el primero que se me ocurrió. No un dentista, sino un podólogo. No sé si al amigo podólogo todos se le echan encima. O al... No sé, al por ejemplo, urólogo, todos se le echan encima, o sea, no sé. O al anestesiólogo que nomás llega, los duerme y ya no hace nada. Bueno, ahí te vas. Te lo voy a contestar así en ejemplo. El podólogo sí, pero si se oferta como médico. Un podólogo no tiene la necesidad de ser médico. Un podólogo, de hecho, la mayoría aquí en nuestro medio ambiente mexicano, un podólogo no es un médico. No es obligatorio ser médico para ser podólogo. Tú puedes ser podólogo, que son las personas de la salud que se dedican a ver los pies. Pero depende, o sea, porque tú puedes ser médico y ser podólogo o puedes no ser médico y ser podólogo. Entonces ahí yo creo que viene cuando alguien como podólogo se anuncia como médico o da tratamientos médicos sin tener la profesionalización y el estudio de un médico. Yo creo que por eso ahí se le echan encima. El urólogo, pues por un chascarrillo o algo de mexicano, ¿verdad? Ahí de pudorosidad, ¿verdad? Y otro, por ejemplo, te lo voy a decir en el ámbito mío, en los traumatólogos. ¿Sí? Los traumatólogos y ortopedistas, dentro de la medicina se nos conoce como los albañiles. Pero pues la casa, este edificio, ¿quién lo hizo? Los albañiles. Los arquitectos, pero el arquitecto hizo el plano, pero quien le ejecutó fueron los albañiles. La universidad donde estudiamos nosotros, ¿quién la hizo? Los albañiles. A nosotros nos dicen que somos así por ver el hueso y porque usamos mucho yeso, que antes ya es fibra de vidrio, y nos dicen, no, son unos albañiles, como tratando de denigrar, pero pues ahora sí que depende, no del comentario que fue dado, es en quién cae. A mí no me denigra que me digan eso porque yo pongo este ejemplo. Bueno, compadre, pues donde vives la hizo un albañil. Donde yo vivo lo hizo un albañil. La casa que Donald Trump o Elon Musk vivan, la hizo un albañil. No la hizo un médico. O sea, pues ve el ejemplo. O sea, gracias por decirme albañil. Pues te digo, aunque es tirado de una manera el comentario, depende de dónde ese comentario caiga. ¿Sí? ¿Y hay alguna especialidad así que tú digas, estos se creen mucho? O sea, que tú digas, estos son muy presumidos, no en mal plan, o sea, puede ser que también por... Yo creo que sí, se los va dando... sí, te lo digo así, por ejemplo, pero tienen una razón. Por ejemplo, el médico internista o el médico de medicina crítica, ellos ven los pacientes más graves que hay. El médico de medicina crítica ve el paciente que está intubado, que no responde, o el paciente que está despierto, ¿va? Pero yo veo puros pacientes que me dicen que les duele. Yo le pregunto a un niño, ¿qué le duele? El codo. Le pregunto a los papás, oye, ¿por qué traes el niño? Porque traes vía la columna. Pero en cambio el de medicina crítica no tiene esa oportunidad. Él en base a lo que ve de estudios, a lo que ve de exámenes, tiene que, sin necesidad que el paciente le diga dónde le duele, tiene que no adivinar, descubrir y descifrar qué es la enfermedad que tiene esa persona. Entonces yo creo que ellos sí son así y los consideramos los geniecitos tanto en la medicina pediátrica como en la medicina adulto, en los de que ven terapia crítica, el neonatólogo, el médico internista, todos, el neumólogo, porque ven los casos más de vida y muerte. Sí, yo creo que ellos, y otro el anestesiólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anestesiólogo, para que haga lo que yo hago, él tiene que mantener al paciente estable primero
tiene que sedarlo, luego dormirlo, que el paciente no tenga un mal recuerdo de la cirugía, en su inconsciencia, y mantenerlo estable todo el tiempo que dure mi cirugía. Así dure 2 horas o dure 12 o 20 horas, el anestesiólogo está ahí checando el cerebro, viendo cómo se monitora el cerebro, el pulmón, el hígado, los riñones, cuánto orina, cuánto le pone de esto, cuánto le pone sangre, por qué le transfunde, qué sangre le va a transfundir, en cuánto se le va a pasar de tiempo, a cuántos mililitros. Yo creo que ellos son unos maestrazos, pero son los que están callados. Y yo creo que ellos son, ahora sí te lo voy a decir, creo que son infravalorados para todo lo que hacen. Porque todos los doctores que nos dedicamos a una cirugía no podríamos operar sin un anestesiólogo. Pero sí podríamos operar sin un ayudante. Pero sin anestesiólogo no podemos. Entonces yo creo que ellos no les damos el reconocimiento que deberían de tener. Okay. Ni en la remuneración económica, pero sobre todo en lo titular. O sea, el anestesiólogo debe ser el jefe de la sala quirúrgica una vez anestesiado el paciente. Yo entiendo que yo como titular del paciente sea yo en nombre, pero una vez anestesiado el paciente, el jefe es el anestesiólogo. Porque él hace todo para que yo haga lo que tenga que hacer. Ese anestesiólogo puede hacer otra cirugía sin mí, pero yo no puedo hacer una cirugía sin ese anestesiólogo. Y Dios me da la oportunidad de trabajar. He trabajado con anestesiólogos súper fregones, súper fregones. ¿No? Y ellos me han enseñado, sin decírmelo en palabras, me han mostrado eso de ellos. Que son más importantes que inclusive yo, porque si no, puede operar el otro doctor, pero no sin un anestesiólogo. Y ahorita que mencionó el hecho de cirugía de 2 horas, 12 horas, 20 horas, ¿cuál ha sido la cirugía más larga que ha tenido? De 22 horas. La continuas así de cirugía, 22 horas. 22 de 22 horas, exactamente. ¿Y qué cirugía era? Fue una cirugía de una deformidad de un paciente, una deformidad de columna vertebral de un paciente que había tenido unos accidentes y su columna se había deformado. Entonces había que corregirle la columna vertebral. Y en tiempo efectivo de que empezamos a que terminamos fueron 22 horas. 22 horas continuas. Ahí fíjate que tiene que ver mucho pero tiene que ver más la friega que uno somete al paciente, los riesgos, el tiempo. Y eso nos hace un buen viaje el anestesiólogo. Otra parte muy importante fuera de las 22 horas que viene es lo que va a ocurrir después de una cirugía, que es la rehabilitación. Y la rehabilitación empieza desde que el paciente toma conciencia, se despierta, está en su cuarto, cómo moverse y que después tiene que hacer rehabilitación. Aún en la medicina de nosotros actual, hay quien no envía rehabilitación a un paciente. Bueno, pues va a tardar en sanarse. Si tú a un paciente lo envías a una rehabilitación temprana y adecuada, no, hombre, ese paciente se va a recuperar súper bien. Va a tener un camino muy difícil, pero hubiera sido peor sin rehabilitación. La medicina física y rehabilitación juega, la terapia física, un papel súper importante en nuestra especialización de traumatólogos para llegar al objetivo que es la culminación en el bienestar del paciente. Sin el anestesiólogo y sin el fisioterapeuta al final, licenciado en fisioterapia o médico en terapia, no llegaríamos a donde tenemos que ir, que es restablecer al 100% la salud de ese paciente. ¿Sí? Y yo también iba a preguntar, ¿cuál es el tipo de incidente que pase dentro de un hospital, o dentro de un quirófano, que pase muy frecuente, no en mala onda, o que tú digas, siempre hay un detalle con esta cosa, siempre hay un detalle con esto, o sea, pasa a lo mejor y no lleva problemas graves, pero tú dices, no puede, o sea, nunca me ha pasado, o sea, una cirugía tan limpia, porque al principio hubo como que el detalle de siempre. Claro, te lo voy a contestar así, que tiene que ver con el cambio y rotación de personal. Ok. Por ejemplo, si yo empiezo una cirugía tanto en la medicina privada como en la pública, no puedo irme hasta que la termine. No va a llegar alguien y me va a sustituir a mí como cirujano. Pero si se sustituye a la enfermera, se sustituye al técnico de rayos X, el anestesiólogo puede optar por que lo sustituyan o no. Yo con los anestesiólogos que he trabajado, ellos no se cambian. Ellos me acompañan en todo el viaje. Entonces, una de las cosas que he notado que no tiene que ver directamente con la medicina, sino quien ejecuta, es que en los hospitales hay ese cambio de persona. Y yo entiendo, porque se tiene que ir quien empezó conmigo la cirugía a las 8 de la mañana y dan las 3, pues ya terminó su turno. Y a lo mejor la siguiente persona que llega, aunque sabe muy bien, tal vez no lleva, y es normal el paso que llevábamos,
porque aunque es muy profesional, pues no empezó desde el inicio, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que te podría decir así, pero que eso es algo que ya está estimado, ya está dentro de eso. Pero también me ha tocado la contraparte, que hay hospitales donde a la enfermera le dicen, tú no te sales hasta que el doctor termine. Oye, pobres, o sea, esos enfermeros y enfermeras, o ese personal, porque ahora sí, ellos no sabían que mi cirugía iba a ser de 14 horas. Ellos contaban con que, bueno, vengo de 7 a 3 y me voy. Y ahora no, pues empezaron a las 7 y ahora se van junto con Poncho a las 6, 7, 8 de la noche. Ajá. Y a lo mejor la vida que ellos tenían fuera ya no la pudieron hacer como la iban a hacer. A lo mejor tenían que ir por su hijo a la escuela y ya no pudieron ir o tenían algo más que hacer, ¿no? Y dentro de un quirófano, dentro de una cirugía, ¿se pueden mandar mensajes a familiares? ¿Hay alguien que te ayuda? Sí. O sea, ¿sí se puede? Y gracias a Dios con las anestesiólogas que yo he trabajado en mi trayectoria, todas han sido así. Ellas tienen esa atención hacia mí o hacia los pacientes a través de ellas mismas. Le dicen al paciente, oye, ¿sabes qué? De parte de Poncho, miren, ellas van a contar que vemos al paciente, ellas lo conocen antes y cuando ya vamos a empezar la cirugía, ellas le piden el teléfono al familiar más cercano del paciente y le dicen, oiga señora, mire, vamos a operar a su esposo, yo le voy a estar mandando mensajes o le voy a hablar de cómo vamos. Okay. Y entonces eso hace que del otro lado, aunque yo no lo he vivido, los pacientes me dicen, oye, doctor, muchas gracias. Esa atención que tuvo la doctora con nosotros, de estarnos informando, la verdad, nos calmó el espíritu. Ella nos iba diciendo, oye, pasaron 2 horas, llevamos un 30% avance, ya pasaron 4, ya vamos a terminar. Oye, dice Poncho que en 20 minutos acabamos. Dijo, el que nos mantengan constantemente, pero no a través de una secretaria, una enfermera, que es bueno, sino a través de su anestesióloga que está con usted ahí en ese momento. Y eso es parte de la empatización o humanización. Okay. Bueno, yo, doctor, nada más como que una partecita de cierre para el episodio. Me gustaría pedirle, para la audiencia, si nos podía dar algún consejo, incluso una mini experiencia de vida o un aprendizaje que aprendió durante los años que estuvo como doctor, y que sigue como doctor, más bien. Y como que un consejo para alguien que quiera seguir su camino, alguien que quiera tomar otro camino, ¿qué consejo le daría? Consejo, bueno, pues no sé si es consejo o experiencia de vida, fíjate, ahí te va. Que la otra vez me sorprendió porque un alumno mío me dijo, oiga, qué bonito, doctor, eso te diría. Y creo que se lo oí a uno de ellos, de los doctores que ahorita preparo. El que tenga miedo de vivir, que no nazca. ¿Qué significa? Arrójate. Yo esa vez la oí esa frase de ellos, ¿verdad? Pero no sé si ya estaba o no, o él la dijo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que arrójate, porque yo lo he hecho en mi vida. Cuando he dicho, bueno, cuando empecé con la microcirugía de columna, aquí en México, no había un curso que se diera en microcirugía de columna. O sea, la primera cirugía que yo tuve, que yo hice, no tenía el respaldo de alguien que supiera más que yo era un novato. Pero yo sabía que la podía hacer. Era que me tuviera confianza hacerla. Ahorita en el curso que yo doy, que preparo doctores especialistas, son neurocirujanos o traumatólogos que quieran hacer columna vertebral, se preparan 2 años en el grupo donde yo estoy. ¿verdad? Y yo soy partícipe de ese grupo. Y en nuestro grupo, como especialistas en columna, los formamos 2 años y ellos hacen las cirugías, ven cómo las hacemos, están con nosotros, los apoyamos. Bueno, cuando yo empecé, yo no tenía quien me apoyara. Pues yo ya lo había visto, entonces pues lo tenía que hacer. Ajá. Yo creo que eso sería mi experiencia, mi consejo. Arrójate, hazlo. ¿Quién platica la historia? El que la gana. Ajá. ¿Quién cuenta la leyenda? El que la hace, el que la vive. No la cuenta la guerra el que murió, sino el que se arrojó a hacerla y que vivió. Entonces, tienes que arriesgarte en la vida y hay una valentía que le decimos la valentía del ignorante. Cuando no sabes a qué vas y no has leído y no conoces y te lanzas, a lo mejor te lleva a eso el no conocer algo. Entonces, instrúyete, léete, culturízate, o sea, no nada más de medicina, de ingeniería, de todo, o sea, porque ese es el valor que vas a tener donde vayas. Sea amable con todos, sonríe, saluda. Le digo a mis hijas, ahora sí, esto es una experiencia de vida, le digo, cuando lleguemos a un lado, te obligo a que saludes. ¿Qué? Le digo, sí. Pero es que no los conozco, no, los vas a conocer. No te obligo a que saludes de beso, que saludes de mejilla, no. Te obligo a que seas educada. Y cuando te retires de un lugar, te obligo a que te despidas. No te obligo a que te despidas de beso, de esa persona, de abrazo, no. Pues, nos vemos, digo, pero que sí seas educada. Ahorita tú lo viviste, cuando subimos al elevador, ¿qué dijimos tú y yo? Buenos días a los señores. Digo, estás obligada a ser educada, hija. Yo creo que ese podría ser una experiencia, consejo de vida. Sea amable con la gente, sea empático, sea amable y sé educado. Sé educado y piensa cómo te gustaría a ti, no nada más que te trataran. O sea, no, piensa, ¿cómo quiero yo tratar a los demás?
No, pues bueno, yo creo que eso sería todo para el episodio. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su tiempo, el hecho de estar aquí, ¿no? Con nosotros. Aprendimos, o por lo menos Sí, yo aprendí tú lo bastante. aprovechaste mucho. Ya aproveché mucho este episodio para aprender bastante. Sí, en serio, Y sí. muchas gracias por venir. Gracias, Sí. Alex. Ahí Gracias. si alguien ocupa que le arreglen la espalda. Sí, también. Gracias. Sí. Y bueno, pues eso sería todo. Arrivederci. A Rod, que está allá atrás. Muchas gracias, Rod. A ti, Filipe, por la invitación y a ti, Alex, también por la coordinación de invitación. Les agradezco mucho este tiempo. Esto para mí me entusiasma. Digo, mejor me lo noto, me ha gustado mucho. No había tenido esta experiencia jamás en mi vida. Y como primera experiencia me súper encantó. Pero lo que más me agrada es que tengan la motivación de hacerlo. El verlos que lo hacen alegremente. Ver ahorita el rostro de ustedes, que a lo mejor los demás no lo ven. Esa es la pasión, Alex. Ahorita me preguntas. Esa es la pasión. Ver que la persona disfruta lo que hace. Y yo les aseguro que van a tener éxito en lo que ustedes decidan hacer porque se ve que ahorita lo viven y lo viven con la satisfacción de hacerlo. Muchas gracias a ustedes. Arrivederci.